Sí. No te preocupes, eso está bien claro. Era un reportaje y la gente solo vio el titular. Solo vio un titular. La escalofriante historia de Edwin y José Luis aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, como el caso 90 o el caso José Lema y otros. Allí se relata cómo estos hombres fueron inculpados por un tercer personaje llamado Washington Bolaños, de 19 años y con discapacidad mental. El informe dice que Washington fue retenido. Y luego de someterle a tortura física y psicológica, golpes, patadas, fundas de gas en la cabeza, hambre y sed, contestó a una pregunta clave para los policías torturadores. Entre tus amigos, ¿quién se viste mejor? El muchachito les respondió 2 nombres, el de un amigo que tiene una moto y el de otro que, según él, dispone de algún dinero. Los 2 nombres correspondían a José Luis y a Edwin, y eso bastó para acabar con la vida de estos 2 hombres. Cada uno fue trasladado por separado al edificio de la Policía Judicial, donde funcionaba la Oficina de Investigación del Delito, OID. Yo soy inocente, se están equivocando. Me decían, no, si aquí hay alguien que a ti te conoce, que aquí dice que vos eres, me dice. Pero le digo, tráiganle, de estar equivocado. Le digo, tráiganle, porque yo no he hecho nada. Ya, dice, y me comenzaron a patearme. Yo gritaba, decía que no, que están equivocados, que yo no soy la persona que están buscando. Tal vez vieron mal o alguien me confundió, pero que por favor me dejen de pegar. Nunca dejaron de pegarme. Los agentes reúnen a ambos en una misma habitación y los enfrentan afirmando que cada uno acusaba al otro de haber participado en el delito. Yo no he hecho nada, ¿de qué me acusas? Y él me dice que ellos dicen que tú dices que yo he hecho, que yo he matado. Yo no he dicho nada, ellos me dicen que tú has dicho. Entonces, ahí es lo que nosotros nos damos cuenta, que nos están confundiendo. Pero los policías ya sabían lo que querían y poco importaba lo que José Luis y Edwin pudieran decir en su defensa. Para ellos la suerte ya estaba echada. Y así comenzó una noche eterna, brutal y despiadada, donde perdieron toda su dignidad en medio del dolor y el terror. Los testimonios relatados a la Comisión de la Verdad hablan de golpes, violencia psicológica, ahogamiento con fundas y gas pimienta, tortura con cigarrillos prendidos y aplicación de electricidad. Los testimonios relatados a Visión 360 coinciden, pero son supremamente más estremecedores al ser narrados por las víctimas de estas agresiones. Como yo le digo, o sea, como me pusieron cinta de embalaje, de allá ya vi solo, recibí golpes, no sabían de qué horas. Me daban su golpe en las orejas, su puñete, me torcían los brazos. Me subieron como 2 veces por unas gradas, en las cuales me ponían el pie y me hacían caer. Todo el tiempo esposado. Comenzaron a ponernos funda de gas, sacaron unas fundas de gas y nos pusieron gas de pimienta, de esos botes de gas que tiran, creo, en las bullas, algo así. Y nos comenzaron a enredar la cabeza. Con la funda nos enredaron y nos pusieron boca abajo. Al muchacho le hacían ver lo que me hacían a mí primero y después continuaban con él. Y así fue, unas 3, 4 veces. Yo lo único que decía, que no nos maten, que no hemos hecho nunca nada, que están equivocados. ¿Sentiste terror ahí? Fue lo peor de mi vida, porque yo pensé que se acabó ya mi vida. Lo más triste, o sea, de esta situación que pasamos, o yo me acuerdo, fue que dentro de la investigación había un señor blanco, que tenía un anillo en la mano, el cual se me acercaba y me quemaba con tabaco, me acuerdo, a la cara. Y lo triste es que este señor tenía un niño de unos 8 o 9 años. Y a él le enseñaba que nos pateen en el suelo. A mí, al muchacho, nos enseñaba que el niño venga, decía, estos son asesinos, así se les trata a esta gente. Y le enseñaban a que nos patee. El momento de que me pegaban, el momento de que me pusieron funda de gas unas 3 o 4 veces, estos agentes igual se reían. Pero la pesadilla recién empezaba. Los policías les obligaron a mostrar dónde escondieron las armas y el dinero y los llevaron a un parque cerca de sus casas para buscar algo que ellos no sabían dónde estaba. Se habían metido a mi casa, mi nena durmiendo, habían botado los colchones, todo, y habían desordenado completamente todo, aduciendo a ellos que iban a encontrar un arma que nunca hubo, arma que nunca fue ficción de ellos, fue algo que ellos inventaron. Al no encontrar nada que los incrimine, les dijeron que los iban a matar. Nos subieron nuevamente a la camioneta. De ahí nos llevaron a un lugar más o menos por el Inca, por ahí fue a un terreno que nos hicieron bajar y
De ahí nos hicieron arrodillar. Yo estaba así, ¿no? Entonces yo estaba así, me esposaron y a lo que yo me bajé me pusieron así. Entonces me pusieron una pistola aquí en la cabeza y me dijeron, hijo de puta, vos así le mataste a ese señor. Y ¡pah! Entonces dispararon, yo pensé que ya dispararon y yo me caí. Pero yo me levanté llorando porque yo pensé que ya se acabó todo. Y nos hicieron arrodillar y entonces cuando yo sentí que me pusieron el arma en la cabeza y yo dije ahí fue todo, pero había sido solo, fue una detonación que hasta ahora lo siento, pero hasta ahí fue todo. Dispararon y no tenía bala. Sí, fue eso. Luego los llevaron a las lavanderías de la OID. Ahí nos desnudaron. Le desnudaron a Edwin, le esposaron, ya le hicieron poner en tripo. Ahí ese agente urgilés le comenzó a dar con un palo, le botaron agua. Este señor tuvo la osadía de con el palo que me estaba pegando, quiso penetrarme en el recto. Entonces viendo esa actitud es que Lema grita, yo me acuerdo clarito. Y dice, ya no le hagan así, vea cómo le quieren hacer. Dijo, yo sentí, me esquivé, pues. Y cuando él dice, ya voy a hacerme culpable, pero ya no le hagan eso, ya no le sigan haciendo eso. Ante los actos de violencia sexual, ambos deciden aceptar que cometieron el crimen para terminar con la tortura. Para ellos, la cárcel equivalía a seguir viviendo. Ir a la cárcel es como uno sentirse ya libre de los monstruos que se estaban persiguiendo y haciéndote daño. Como que ahí me sentí más seguro porque con esos monstruos fue algo terrible, ¿no? Que un ser humano pueda ser capaz de hacerte tanto daño. Edwin y José Luis fueron apresados. La única prueba en su contra fue el testimonio obtenido bajo tortura y la firma de Washington Bolaños inculpándolos, conseguida también bajo los mismos métodos. Ustedes entonces son obligados a aceptar que fueron asesinos. Sí, fuimos en ese momento, supuestamente, un policía de ellos nos decía, bueno, dice, cuando venga el fiscal ustedes van a hacerse ahí cargo, van a decir que sí, así bien de simple, ellos como que fuera lo normal de su vida, ¿entiende? La policía consiguió lo que buscaba. Tenía su caso cerrado y sus culpables. La noticia se replicó en la prensa y desde ese entonces los muchachos cargaron con el título de asesinos. Entonces la dueña de casa, viendo esta situación, a mi madre, a mis hermanos, les mandó sacando de aquí diciendo que no pueden tener gente asesina dentro del barrio, dentro de la casa de ella, y fue trágico. Los 3 jóvenes estuvieron encarcelados durante 11 meses y luego salieron en libertad gracias a un sobreseimiento provisional. Pero el daño psicológico fue demasiado profundo. Además, con un récord policial manchado a cuestas, no pudieron conseguir trabajo. Querer olvidar, no, pero no podemos porque eso está ahí plasmado. Eso nadie nos va a devolver. Nadie lo va a lograr. Ni el mejor psicólogo, digo yo, lo va a lograr eso. Porque cuando te hacen un daño como el que nos pasó es para toda la vida. Ese daño nadie lo borra. Nadie lo va a borrar. Edwin y José Luis no pudieron reconstruir su vida, aunque una década después, una luz de esperanza se abrió para ellos. Su caso fue incluido en el informe de la Comisión de la Verdad. Esta comisión, creada por el gobierno de Rafael Correa en 2007, tuvo la misión de investigar los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008. El fin político era transparentar los abusos policiales realizados durante el gobierno de León Febres Cordero contra grupos subversivos, pero los miembros de la comisión decidieron investigar un periodo más amplio, incluyendo al propio gobierno de Correa y al mismo tiempo fijarse en todo tipo de víctimas, no solo las que habían sido perseguidas por su ideología política. Fue así que Edwin, Washington y José Luis se convirtieron en el caso 90 de este informe y con esta investigación se abría la posibilidad de que pudieran recibir una indemnización, una disculpa y una reparación psicológica de sus daños. En la segunda parte de este reportaje veremos cómo el Estado sigue en deuda con ellos. Bueno, realmente, con casi todas las víctimas del abuso policial en el país.
Mi papá es mi héroe. Muchos héroes y sus princesas ya han enviado sus fotos. ¿Qué esperas para participar? Sube tu foto y menciona nuestra cuenta de Instagram, @EcuavisaTV. Dame los 5. Y no te olvides, nos vemos a las 10 de la noche con Demir y Oiku. Lunes 17. Tiene que responderle al país. Fernando Villavicencio, pruebas del cohecho. Marco Flores, riesgo país por ingobernabilidad. Pablo Zambrano, acuerdo de comercio e inversiones con Estados Unidos. Contacto directo con Alfredo Pino Argote y Estefanía Spin a las 7 por Ecuavisa. Esa sirvienta le trajo una carta a tu esposa y debe ser de Juan Pablo. El odio y la maldad. Dame la carta. Los quieren separar. Dime, ¿a qué vino Juan Pablo? A nada que te interese. Pero este amor indomable. Ay, mi Juan Pablo. No puedo olvidarte. Superará todos los obstáculos. ¡Lárgate, Robles! Te voy a quitar a Alma, eso sí, te lo juro. No te vas a ir sin que antes te regreso. Alma indomable. Lunes a viernes, 4:30 de la tarde. El mejor día Vitalcar ya llegó. 20% de descuento en todo. Este lunes 17 y martes 18 de febrero aprovecha el 20% de descuento en todo. Además, disfruta del mejor día Vitalcar comprando también a través del 1-800-Fideca y Fideca.com. Fideca, única en tu vida. Aplican restricciones. Nuevos dramas, nuevas historias, nuevos capítulos con la justicia de siempre. Caso cerrado. Lunes a viernes, 6 de la tarde. Los abusos en contra de José Luis Lema y Edwin Pungil quedaron en la impunidad hasta que la Comisión de la Verdad incluyó su caso en el informe final, publicado en 2010, es decir, 12 años después. El caso 90 era uno de los 136 casos que fueron entregados a la Fiscalía para su investigación y judicialización. Además de eso, la comisión emitió más de 150 recomendaciones al Estado, entre ellas que se cree una ley de víctimas y que se establezca un programa de reparación integral. El presidente pidió disculpas públicas en un acto grande, ¿no? Hecho a nivel, aquí en Quito, pero con delegados y gente de las provincias y demás, ¿ya? Y presentó a la CIT en octubre de 2010, comprometiéndose con todos los países de América a cumplir con todas las recomendaciones que había puesto el informe de la Comisión de la Verdad, que son 155 recomendaciones. Clara Merino es la presidenta del Comité de Víctimas del informe de la Comisión de la Verdad. Su hermano fue miembro de Alfaro Vive Carajo y fue asesinado por fuerzas del orden. Ella veía en este compromiso el inicio de una era donde se reconociera y se repararan a las víctimas de estos abusos. Y que no se permitiera la repetición, que hubiera un proceso de no repetición, donde el conocimiento de los casos, el acercamiento a los delitos que se habían cometido, como decimos en nuestras narices, y con la verdad, ¿no? Y la justicia, hubiera la posibilidad de que nunca más se cometieran en el Ecuador ese tipo de delitos, ese tipo de actos. Pero lo que se veía como un tiempo nuevo para los derechos humanos en el país terminó siendo una especie de engaño. Más allá de la publicación del informe y de sacar réditos políticos en contra de adversarios, el gobierno de Rafael Correa no cumplió ninguno de los compromisos con las víctimas. Se judicializó 1 o 2 casos y más bien todos los casos de la Comisión de la Verdad pasaron a un limbo en que están ahí y no pasa nada. Esto nos dio la sensación de que la Comisión de la Verdad solo fue un acto político de Correa para, de alguna manera, tratar de sepultar a la derecha, pero que Correa nunca tuvo la voluntad política de judicializar los casos y de llevar a sancionarlos. En esto coincide Juan Pablo Albán, abogado experto en derechos humanos y representante de algunos casos incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, entre ellos el caso 90. Se emiten 156 recomendaciones en el informe final de la comisión, de las cuales no están cumplidas ninguna, ni siquiera una. Entre esas 156 recomendaciones, que se establezca un programa administrativo de reparaciones en la medida de lo posible a través de una ley. Se dicta la ley. La ley se dicta con un retraso de 3 años. La ley de víctimas expedida en 2013 exige, entre otras cosas, la restitución de los derechos, el conocimiento de la verdad de los hechos, la indemnización de daños materiales e inmateriales,
la rehabilitación y la garantía de no repetición del derecho violado. Luego de 6 años, esta ley no se cumple. Solo 8 casos han sido judicializados de 136 en total. 118 en el informe más otros 18 que la comisión le entregó a Fiscalía. Solo 8 se han judicializado. Pero ninguna de las víctimas ha sido reparada integralmente. El primer caso en ser judicializado y en obtener una sentencia fue el caso Lema y otros, es decir, el de Edwin y José Luis. De todos los policías involucrados, se llevó a juicio apenas a 3. 2 de ellos fueron ratificados en su inocencia y solo uno obtuvo una pena de 3 años de reclusión menor. De los 3 años, el policía llamado Pedro Urgilés solo cumplió 1 y luego fue liberado por buena conducta. Es decir, estuvo preso apenas 30 días más que sus víctimas que no cometieron delito alguno. Y del resto de policías que estuvieron presentes en la tortura, pues de ellos no se sabe. Los otros señores nunca fueron capturados, nunca fueron detenidos, ellos viven felices, a pesar que nos destruyeron. Tampoco han recibido indemnización alguna. $5,000 por haber estado 1 año detenidos. Eso fue la suma que puso el juez por el año de detención, no más por las arbitrariedades de tortura ni nada de eso. Y esa indemnización no la tenía que pagar el Estado, sino el torturador, cosa que obviamente no sucedió. Que otorgó una indemnización de $5,000 que tenía que pagarnos estos supuestos, los torturadores, estos señores, los torturadores, pero no se hizo nada. Mire, no se ha cobrado ni un centavo. Según Albán, el Estado ha firmado algunos acuerdos de pago donde se usa una especie de tarifario, según el tipo de maltrato, lo cual invisibiliza la dimensión del abuso. Porque lo que le obliga a la víctima es a escoger una de esas categorías y encasillarse ahí para recibir un monto que de hecho no han recibido nadie. Entonces, si yo fui víctima de tortura y la tortura se ejecutó a través de actos de violencia sexual, yo tengo que escoger en el tarifario, ¿quiero ser víctima de violencia sexual o quiero ser víctima de tortura? Soy víctima de ambas. No, escoja una de las dos y según eso le pagamos. Por el momento da lo mismo, porque esos acuerdos económicos no se han cumplido y las víctimas como Edwin y José Luis se las tienen que arreglar como sea para tratar de sobrevivir. Edwin vive en un cuarto cedido por sus suegros, un lugar pequeño pero bajo el cobijo del amor de la familia. Día a día trata de mantenerse con el arreglo de celulares y computadoras, pero no le alcanza. José Luis, en cambio, solo pudo encontrar trabajo en la construcción, donde no le pedían antecedentes. Pasados 12 años de su arbitraria detención, fue a sacar el récord policial y lo volvieron a encarcelar. 12 años después es algo ridículo, ¿no? El sistema judicial del país dice que un ciudadano ecuatoriano no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y a mí me pasó. Me metieron otra vez 1 mes y medio por ir a sacar el récord policial. En la segunda detención le amenazaron con 16 años de cárcel por homicidio. Pero era ilegal porque él ya había sido absuelto y la causa penal ya había prescrito. Lo soltaron al 1 mes y medio, pero en ese tiempo de detención, su padre sufrió un derrame cerebral. Al salir libre, encontró a su padre agonizando y murió a los 3 días. Me destruyeron casi 17 años, no podía conseguir trabajo y así luché. Así pagué impuestos, así hice todo lo que un ciudadano normal tiene que hacer. A pesar que yo con piedras en mi camino, lo logré. Logré limpiar mi récord policial y gracias a Dios pude conseguir un trabajo en el EMOF. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar. Históricamente, a Ecuador no se lo considera un estado represor. Usualmente ese título se ha impuesto a las dictaduras militares de los años 70 en el Cono Sur. Y en nuestra nación se lo atribuye al gobierno de Febres Cordero, debido a casos emblemáticos como el de los hermanos Restrepo o a los miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Pero el informe de la Comisión de la Verdad develó una realidad bastante más amplia y difícil de digerir. En el Ecuador se tortura, no solo a activistas políticos, sino a gente inocente. Hay un comportamiento sistemático en la policía que todavía no se logra erradicar. Cuando una persona es detenida se cree que simplemente hay que golpearla, e incluso como sistema de investigación
para o castigarla o obtener información. Y eso, a la luz de los tratados internacionales, es tortura. La tortura sí es una práctica usual todavía hoy en Latinoamérica y también en el Ecuador. Y el problema es que normalizamos la violencia. No lo vemos como tortura cuando le pasa al que tiene antecedentes penales porque ha delinquido. Los casos están presentes y vigentes. Los abusos policiales cometidos en contra de alumnos del Colegio Mejía y Montúfar durante las protestas estudiantiles, o el caso de la cárcel de Turi, donde un grupo de uniformados golpeó, humilló y aplicó electricidad a personas privadas de la libertad sin que haya habido un motín o algún acto de indisciplina por parte de ellos. Hechos que hemos tenido últimamente nos dejan un mal sabor, nos dejan la inquietud, la incógnita de que si la tortura es parte de su proceso de formación o es un acto, digamos, simbólico o un acto paralelo a su proceso de formación. Recordemos lo que pasó en la cárcel de Turi. En la cárcel de Turi, quienes torturaron a los presos se presentaron como el nuevo Grupo Humo. Es decir, se presentaron de esa forma, gritando a los de los presos que ellos son los humos, y los empezaron a torturar. Hace pocos días tomó relevancia el caso de un policía que, al ver que su familia estaba siendo asaltada, persiguió al delincuente, lo inmovilizó y luego le pateó en el piso. Una gran parte de la sociedad, incluyendo a la ministra María Paula Romo, apoyó a la gente aduciendo que era comprensible que reaccione así porque los involucrados eran sus seres queridos. Pero normalizamos tanto la violencia que sale la autoridad pública en rueda de prensa sobre otro tema a decir que no le vamos a reprochar, porque muchos seguramente reaccionaríamos y ella se incluye en el paquete, así. ¿Qué mensaje le está dando la máxima autoridad de la policía a sus subordinados? El mensaje de que está bien la violencia en la medida en que sea contra el paria, contra el desechable, contra el no ciudadano, contra el no persona. La impunidad en estos casos ha permitido que se vayan desarrollando, que se vayan reproduciendo los mismos procedimientos de la Policía Nacional. Es decir, si hubiésemos tenido sanciones de estos casos, es muy probable que el Ministerio del Interior, que la cúpula policial, tengan mayor interés en capacitar de mejor manera a los policías para evitar este tipo de violaciones, de graves violaciones de los derechos humanos. En el Informe Mundial de Human Rights Watch de 2018, donde se presenta el estado general de los derechos humanos en el mundo, se critica a Ecuador por la poca acción y lentitud en la investigación de casos de tortura. Edwin, José Luis y el resto de involucrados en el caso tienen fe de que el Estado actúe frente a la injusticia cometida en su contra. Y no solo esperan una indemnización, sino el reconocimiento público que limpie su nombre y les quite la etiqueta de asesinos. Que por lo menos se convidan y el mismo Estado nos publique y nos digan, los señores nunca tuvieron nada que ver en esto. Eso va a ser el alivio más grande en nuestras vidas, para que sepa la gente que nosotros no tuvimos nada que ver. Yo creo que todavía ese caso, desde un punto de vista de hacer justicia para las víctimas, de repararles a las víctimas, de conocer la total verdad sobre lo ocurrido, no se ha terminado. Pero tampoco podemos esperar en este momento político, judicial, etcétera, que las autoridades del Estado ecuatoriano vayan a avanzar en un esclarecimiento adicional o en la reparación de las víctimas. Los casos de abusos contra ciudadanos inocentes que quedan en la impunidad se ha convertido en un patrón. Visión 360 ha presentado varias denuncias similares y siempre resulta en una inacción del Estado predecible y desesperante. Dicen que se trata de falta de voluntad política. ¿Algún político tendrá voluntad para regresar a ver al ciudadano común? Es la vida en estado puro. Un lugar de especies de fauna y flora que parecen infinitas. El
El Parque Nacional Yasuní se localiza entre las provincias de Pastaza y Orellana, en la Amazonía de Ecuador. Más de 1 millón de hectáreas que alberga una cantidad prodigiosa de mamíferos, aves, anfibios, insectos y reptiles. Fue declarada Reserva de Biosfera en 1989 por la UNESCO y es el área protegida más grande del Ecuador continental. Pero también es una zona que contiene millonarias reservas de petróleo. En el extenso río Napo se puede observar el movimiento de las empresas petroleras, organizaciones que comparten territorio con las comunidades que desde hace décadas se asentaron en las riberas de este afluente. Es innegable que su presencia alarma a quienes buscan proteger este espacio único. En esta lucha constante han habido pueblos que sucumbieron ante la explotación de petróleo, pero hay otros que tomaron un camino diferente, el camino de la conservación. Añangu es una comunidad quichua que vive dentro del Parque Nacional Yasuní. Casi 160 habitantes la componen. Toma su nombre de las hormigas añangu, insectos que se pueden observar trabajando en equipo y llevando hojas a sus casas. La comparación no está de más, puesto que esta comunidad es la dueña y administradora de los proyectos de turismo ecológico más importantes de la Amazonía. Todo conseguido con trabajo duro, sin descansos y sin entregar un centímetro al extractivismo, tal como lo describe Mauricio Jipa, presidente de la comunidad Añangu. En la actualidad ya nosotros hemos tenido muchas empresas petroleras que nos han venido a ofrecer dinero, ¿no? Pero ya nosotros ya no estamos caídos de la hamaca, porque el dinero vienen a ofrecer, por ejemplo, $100,000. No sabemos que en una semana o 15 días ya no hay los $100,000, pero con la conservación y preservación del medio ambiente, con esto vamos a vivir una eternidad y trabajando de lo mejor. Como alternativa al desarrollo, Añangu creó el Napo Cultural Center, una propuesta de alojamiento en la misma comunidad. Ahí los turistas pueden aprender sobre flora y fauna, además de las prácticas culturales del pueblo quichua. El contacto genuino con las personas que defienden la naturaleza enseñan a los turistas y a los miembros más jóvenes de la comunidad que a través del cuidado del medio ambiente también se pueden generar oportunidades. La comunidad está con 21.400 hectáreas. Siempre desde hace 20 años hemos venido conservando con la finalidad de que nuestros hijos conozcan, ¿no?, lo que tenemos, porque todos los días caza y pesca se nos acaba y nuestros futuros hijos no van a poder tener esa oportunidad de conocer. Puede ser un animal, puede ser un mono, un ave. Entonces nosotros lo que hacemos es conservar, trabajar, cuidar la flora y fauna y trabajar con el turismo comunitario, que es importante porque es un beneficio muy importante para la comunidad en recursos. Y esto no es como un ciclo corto que puede ser, y ese es muy largo, tiene una larga vida, no como las petroleras, puede ser unos 5 o 6 años y se acaba. Hay conciencia para entender que todos, como dicen los Añangu, deben arrimar el hombro. Dentro de la comunidad hay una organización que busca incluir a las mujeres en la fuerza laboral. De ahí fue la iniciativa de tener esta organización para que las mujeres también podamos trabajar organizadamente como los hombres también trabajan en su proyecto, y nosotros también dedicarnos a nuestra organización de mujeres como en el principio para enseñar a nuestros hijos lo primordial que es enseñar a nuestros hijos lo que es la cultura nuestra, el habla que es el quichua, la música, la interpretación,
la vestimenta, la comida, la bebida, todo esto hemos hecho con la finalidad de que nuestros hijos no se olviden y vayan aprendiendo de lo poco que estamos teniendo nosotros y trabajar con el turismo. Vivir en armonía con el medio ambiente a través de los proyectos ecológicos. Esa es la idea que quieren instaurar en la comunidad Añango. Para realizarlo, los líderes trabajan desde la base. Un reglamento traza diversas responsabilidades, como el estudio obligatorio para todos los niños y jóvenes Añango. A través de la formación, los adultos buscan vincular el futuro de los jóvenes en la preservación de los proyectos. De aquí es terminar de la universidad y irme a la Universidad de Spoch, como le comenté, y de ahí, acabando mi carrera, volver acá mismo a la comunidad, ya que aquí es un buen espacio para seguir con el trabajo y apoyar además de eso a la comunidad misma. Dentro de las 21.400 hectáreas de territorio Añango, la caza, pesca y tala de árboles son actividades restringidas, siempre respetando la zona poblada y a las especies que se encuentren en peligro de extinción. Hay programas de reciclaje para reducir la producción de desechos en la comunidad. Generan energía para todos a través de paneles solares. Y también poseen una planta de tratamiento de agua. La comunidad señala al respeto de los valores comunitarios y el diseño de su reglamento como causas de su éxito como organización. Tenemos estatuto que nos ampara ante la ley del gobierno ecuatoriano. También tenemos un reglamento interno que también está validado por el gobierno, ¿no? Siempre nosotros trabajamos de esa manera para seguir adelante, porque sin un reglamento, sin ningún estatuto, nosotros no vamos a ir ni para adelante ni para atrás, vamos a permanecer neutros. Es por tal razón que hemos nosotros trabajado fuerte en los reglamentos internos de la comunidad. Al final, lo que importa para ellos es trabajar hasta que no haya sol. Recorrer el río Napo es una aventura sin igual. En medio del agua y alrededor de ella conviven las especies más diversas. Después de 2 horas de viaje en canoa, la laguna Añango se descubre como un oasis en medio del verdor. Este es el punto que acoge el proyecto más ambicioso de turismo comunitario en Ecuador, el Napo Wildlife Center. Es un conjunto de lujosas cabañas en el corazón del Yasuní. En medio del bosque húmedo y la fauna selvática, Añango exhibe su capacidad de ofrecer un negocio exitoso, manejado al 100% de forma comunitaria y, lo más importante, fiel a la conservación. La comunidad al inicio no quería saber nada de petroleras. Aquí tenemos petroleras que quisieron invadir el lugar o a la comunidad decirle, hey, nosotros les damos dinero y déjenos explorar. La comunidad dijo, no, nosotros vamos a hacer turismo y a conservar. Este proyecto nació en 1998. En 2003 abrió sus puertas a los turistas de todo el mundo y hoy se sitúa como el lodge ecológico por excelencia en el país. Poco a poco agregaron nuevas adecuaciones, como por ejemplo la torre de observación de 27 metros en medio de las instalaciones. Para construir todo eso, los Añango tuvieron que transportar cada uno de los materiales por canoa a remo. Y como las hormigas, empezaron a trabajar. Cuando se comenzó a construir las cabañas fue algo muy duro. La gente que comenzó en el proyecto, ellos dejaban a su familia en la comunidad y venían acá a estar pasando 2, 3 meses. O sea, no tenían toda la comida adecuada.
lujo, fauna y flora. La fórmula de Añango es tan precisa y exitosa que sus visitantes son cautivados una y otra vez. This is amazing. Anybody that had this sort of thought, I mean, it's maximising the beauty of the area without imposing on it. Our accommodation is just spectacular. The guides are amazing. Their knowledge of the area, their pride in their culture. You know, our guides that row our canoes. It's an amazing experience to be a part of. Yeah, they're awesome. Coming here to see the Amazon in its true state, I truly hope it to be preserved here as well. And I hope other people around the world can also respect that and eventually want that in every country. Well, people on this earth need to sustain this earth so we can sustain people. It has to be hand in hand. And I'm truly going to go back home and see what more I can do for our environment back home. Quienes llegan hasta la laguna de Añango pueden entender lo que significa el espíritu comunitario. Alcanzar el bien común mediante el orden y el respeto. Para los Añango, la realización se alcanza en las cosas simples. Ser cuidadores de la selva, brindar empleo a su gente y reinventarse son los elementos básicos de su ciclo. Hemos luchado con tener esto todo y nosotros somos orgullosos de haber luchado y de nuestros padres porque ellos fueron las personas que comenzaron con esta iniciativa y nosotros como jóvenes tenemos que luchar y defender con armas tomares, como siempre decimos, y proteger el bosque y que otras comunidades en el Ecuador protejan el bosque que tienen alrededor. Nosotros como comunidad estamos para apoyar a demás comunidades, que cojan el mismo ejemplo y vayan trabajando, cogiendo reglas o ideas de su comunidad o de otras comunidades o de otras provincias, ¿no? Eso sería el éxito para todo el Ecuador y para todos los países latinoamericanos. Los días en la selva se van entre las responsabilidades y el canto de las aves, entre el goce y el oficio de seguir cuidando uno de los lugares más biodiversos del planeta. Un trabajo que busca dejarle al mundo un Yasuní libre, con ecosistemas intactos y oxígeno puro para todos.